Bueno, damos inicio a nuestra conferencia de hoy. Como invitado especial tenemos a nosotros al profesor César Enríquez Sánchez Jaramillo. Profesor César, bienvenido y muchas gracias por su compañía. Muy buenos días, profesora Ana María, a todos quienes nos acompañan hoy. Muchas gracias a ti y a la universidad. Nuestra casa, en algún momento, esta casa de estudios nos acogió como profesores de los posgrados y es un gusto volver a estar acá. Bueno, voy a hacer un breve resumen de la hoja de vida de César Enríquez Sánchez Jaramillo, escritor, experto en educación, magíster en dirección universitaria de la Universidad de los Andes, comunicador social institucional, director ejecutivo de Funde Superior, coordinador colegiado de la comunicación, de la Comisión Gestora y de la Comisión de Redacción del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, director de grupos de investigación en educación, gestión del conocimiento, emprendimiento y desarrollo humano, par evaluador de la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior CONACES y par evaluador de proyectos de conciencia. Experiencia en educación superior en los campos de docencia virtual, educación virtual, cargos directivos, gestión de calidad y autoevaluación, planeación estratégica, formador de directivos y docentes en habilidades directivas, educación virtual, pedagogías flexibles, entre otros temas. Autor de libros y otras publicaciones en educación superior y educación virtual. Emprendimiento y diseño curricular por ciclos. Editor invitado de la revista Rutas de Formación del SENA y director y miembro del comité editorial de la revista Cuadernos de Educación Superior. Asesor de universidades y entidades de educación superior para gestión, aseguramiento de calidad y creación de programas académicos. César, muchas gracias y a todos los que nos están acompañando, al decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, a los directores, a Luis Sosa, director de la escuela, a nuestros compañeros docentes y invitados especiales internacionales. En este momento nos está acompañando también un profesor, está ingresando de Costa Rica, bienvenido. César, le reitero los agradecimientos y el auditorio es suyo. Muchas gracias, maestra Ana María. De nuevo, un gusto estar acá en la Casa de Estudios de Uniminuto. Tuve el gusto de dirigir una cátedra de gestión de conocimiento para los posgrados y una de las experiencias más interesantes que tuvimos de la cátedra que hacía la universidad con alianza con el TEC de Monterrey en educación para el desarrollo, una experiencia bien interesante de muy alto nivel que siempre conservo como uno de los más grandes retos como docente. Voy entonces a proceder, estimados concurrentes, a compartir la pantalla para que me dicen por favor si ahí la pueden ver. Sí, César. Ah, bueno, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, larga esa hoja de vida que leíste, no me había dado cuenta que había pasado tanto tiempo, querida profesora Ana María. Esa larga lista lo único que dice es eso. Pero pues sí quisiera como resaltar un poco, digamos, de lo que estoy haciendo actualmente. Digamos que sobre todo el papel que estoy desempeñando como coordinador colegiado de la Comisión Gestora del Plan Decenal de Educación, por cuanto de alguna forma quiero también compartir un enfoque, digamos una perspectiva que hemos defendido, y es que el Plan Decenal de Educación y esta comisión gestora que está constituida por organizaciones de la sociedad civil, busca abrir un espacio de conexión y de participación. Digamos que de una manera más bien inédita en relación con los planes anteriores, nos hemos propuesto crear un dispositivo de comunicación y de conexión con iniciativas para la construcción participativa de la política pública.
Y esto lo quería resaltar, este enfoque, porque digamos que lo que hoy quiero presentar es un poco derivado de la experiencia que hemos tenido en el campo de la educación, también de alguna forma en el campo de la economía solidaria y del emprendimiento, desde este enfoque. Entonces, en la misma, digamos, política o en el mismo enfoque que manejamos en el plan decenal, se busca es, digamos, traer ideas para la discusión. Nosotros decimos que Colombia, al contrario de lo que decía Pablo Murillo, sí necesita a los sabios. La primera y la segunda misión de sabios sin duda son muy importantes. Pero digamos que el papel de los sabios no es dar recetas ni fórmulas prefabricadas que resuelvan los problemas, y tampoco de quienes trabajamos como investigadores o expertos debemos tener esa pretensión de tener como soluciones. Lo que hoy vamos a presentar son aportes para la discusión, que es, digamos, el enfoque que preferimos manejar desde el plan decenal y también personalmente. Yo quisiera pues iniciar retomando un poco nuestro contexto. Es inevitable que aludamos a lo que nos está ocurriendo en este momento, porque justamente es ahí donde surge la idea y la necesidad de plantear enfoques y modelos alternativos frente a situaciones difíciles. Muchos autores, muchos escritores, muchos manejadores de opinión han utilizado con frecuencia en los últimos días el concepto del nudismo, de cómo esta situación de emergencia en la salud mundial, producida por la declaración de pandemia, nos ha demostrado una cantidad de situaciones que creíamos que estaban resueltas y debilidades que muchas veces simplemente no queremos ver. A esto mucha gente lo ha llamado desnudar, y por eso traíamos acá la reseña del cuento de Christian Andersen del Rey va desnudo, El rey o el traje del rey, como se llama. Porque digamos que de alguna manera es interesante lo que está ocurriendo en cuanto a nos ha obligado a mirar cosas como que no queremos ver, o a reconocer la desnudez que tenemos en muchos aspectos de nuestro modelo social y económico sobre todo. En primer lugar, pues claro que se ha planteado que nuestra organización social y productiva, digamos, no era tan digamos, tan dependiente del design thinking, de la inteligencia empresarial, de la capacidad, digamos, creadora de ciertos individuos, sino que definitivamente no se puede olvidar que una clase trabajadora, sea de personas asalariadas, no asalariadas o incluso excluidas del sistema, son supremamente importantes, y lo hemos visto ahorita, porque se revela que sin esa fuerza laboral no vivimos, ¿no? Y que no es posible invisibilizar así al trabajador, ¿no? Ya hoy en día, pues que se plantea que no hay plusvalía derivada del trabajo no reconocido o no remunerado, sino que la plusvalía viene del ingenio y de la creatividad de los magos de la tecnología y del emprendimiento. Pero parece que, digamos, esta situación vuelve, digamos, a poner sobre la mesa la importancia del trabajo en nuestro sistema. También, por supuesto, desnuda lo inaceptable de la privatización de sectores de la salud, que como sabemos viene de lo que llaman esas recetas internacionales de los ajustes, ¿no? Como los ajustes de la década del 80 para que los países se volvieran recesivos y pudieran pagar sus deudas, o la deuda externa, más concretamente, y el modelo de ajuste ya estructural que se propuso en la década del 90, conocido como la apertura económica, que fatalmente dio lugar a un radicalismo, a un capital radical, más bien a un capitalismo radical, que digamos, absorbió gran parte de las funciones del Estado con fines de lucro,
con las graves consecuencias, digamos, que ha tenido en sectores como la salud, la educación y el saneamiento básico, que en estos días revela muchísimo más sus debilidades, por cuanto un sistema, por ejemplo, de salud que está articulado sobre la base, o estructurado más bien sobre la base de la utilidad y del rendimiento económico, por supuesto que no está preparado para atender a toda la población en condiciones dignas y de calidad. Y en una situación de estas es evidente. Por supuesto, la fragilidad del sistema y la fragilidad de la vida que se revelan en esto. El mito del héroe también se revela aquí. A mí me ha parecido pues muy poco aceptable que se quiera dar la condición de héroes a los trabajadores, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores de la construcción, porque siempre ese es una de las figuras que como que no nos atrevemos a mirar con mucha frecuencia, y es la característica también de nuestra organización social y productiva, que dice que para mantener nuestro estatus debemos hacer ciertos sacrificios a lo que se ha denominado en ese modelo el costo social. Pero el costo social hoy en día es el costo de vidas, ¿no? El costo no solamente de empleos, como antes Ponle cuidado lo que voy a hacer. sino El hecho es que estoy conectado aquí, no me van a preguntar. sacrificios realmente de vidas humanas. Entonces, eso ahorita pues es muy importante, sobre todo en el momento en que se plantea la dicotomía entre vida y economía, o entre salud y productividad, porque en el momento en que se plantea volver al trabajo, obviamente son las clases trabajadoras el primer frente, digamos, que va a arriesgar o poner en juego su salud. También, por supuesto, las contradicciones gravísimas que se revelan en cuanto a que, a pesar de esa gran capacidad tecnológica y productiva, tenemos una gran exclusión social en todo el planeta para atender necesidades básicas, necesidades de subsistencia, necesidades incluso fisiológicas. Y la capacidad de diseñar vida interviniendo la genética, acompañada simultáneamente por el mayor índice y riesgo de extinción de especies. Vemos que todas estas contradicciones, como por mencionar solo unas pocas, quedan también al descubierto. Me parece muy diciente para nosotros en el campo de la educación, de la investigación y del trabajo, cómo también se cae un poco ese mito de la sociedad de la información o la sociedad del conocimiento. Digamos, en la medida en que hablar de sociedad de la información requeriría, digamos, una prevalencia y una universalización, digamos, del acceso a las condiciones mínimas para poder hacer parte de esa sociedad del conocimiento. Sin embargo, vemos que en este momento en que nos obligamos a apresuradamente incorporar las tecnologías en muchas de las tareas diarias en las cuales no se había hecho todavía, escucho ahí un retorno, no sé si me ayudan con apagar los micrófonos, son tan gentiles. Entonces, una de las principales evidencias de que por lo menos gran parte de la población no hace parte de esa utopía de la sociedad digital, de la sociedad del conocimiento, de la sociedad red, como la llamaba Castells, es que la mitad de la población no está conectada. Entonces, eso sí que nos ha traído problemas en el sector educativo, por ejemplo, en Colombia, que la mayoría, por ejemplo, estas cifras que tomamos del reporte de la encuesta que hace el DANE anualmente a los hogares, la del 18 nos refleja que, por ejemplo, el 63% de la población no tiene acceso a Internet, y en las áreas rurales se sube al 73%. Y los que tienen acceso a Internet
Ayer estaba en una reunión con niños de colegios de diferentes partes del país y es muy conmovedor ver que el niño dice, bueno, si yo le doy el computador a mi hermanita, entonces yo no puedo tomar la clase porque pues no hay sino un computador y somos 4 hermanos, entonces la conectividad ahí no es suficiente tampoco para garantizar el derecho ni el acceso siquiera a la educación. Entonces, por supuesto, este es un punto neurálgico, gravísimo, digamos, para lo que ha sido nuestra labor como docentes. Y además de que me ha parecido bastante curioso que no hemos utilizado las, digamos, potencialidades de la educación remota, de la educación asistida, pues, digámoslo, por la web, con, aunque pues digamos todas las instituciones que no estaban preparadas o no tenían como tal un modelo pedagógico y tecnológico de lo que se llama educación virtual, concepto que está también como muy revaluado por estos días, y le han llamado entonces conexión remota o educación presencial asistida por salas de teleconferencia, pues es desaprovechar, por ejemplo, en el caso de los 4 hermanitos que necesitan entrar a sus actividades académicas, por ejemplo, la potencialidad de las actividades offline, que no entiendo por qué no se ha acudido de una manera un poco más, eh, más amplia a estas herramientas y posibilidades que permiten las plataformas de e-learning. Digamos que muy interesante también en esta época que nos impulsa la reflexión a todos, que nuestro modelo se ha caracterizado mucho por nuestra capacidad de invisibilizar una parte de la realidad. Es decir, que para nosotros estar tranquilos tenemos que no mirar hacia ciertas partes, no mirar hacia donde va pasando el rey desnudo, para no sentir vergüenza de hacer parte de ese cortejo. Aquí, por ejemplo, eh, retomo el famoso concepto del costo social del actual modelo, que es más grave de lo que uno se imagina, ¿no? Uno a veces dice, sí, pues hay unas personas por ahí sin empleo, hay unas personas ahí como subempleadas o en la economía informal, pero resulta que esas personas son 2.000 millones de personas, o sea, es que no son 5, no son 10 que podamos atender con un subsidio, son 2.000 millones de personas según la OIT al año pasado, que están en esa condición de la informalidad o de la exclusión económica. O sea, que no hacen parte de esta sociedad del conocimiento. Eh, por supuesto que otro tema que no queremos ver ni afrontar de una manera contundente es la depredación del ambiente y de la vida. Digamos que ahorita entramos a una fase que es de radical de producción y de automatización, cuyos impactos también sobre el ambiente y la vida parecen no verse, digamos, con suficiente nitidez. Pues hay gente que lo está investigando, pero no tiene la suficiente divulgación del impacto que eso va a tener en estos ámbitos. Ponía yo aquí una referencia, una película, pues todos creo que así lo neguemos, hemos sido impulsados a volvernos un poquito más televidentes en estas épocas de enclaustramiento. Tuve en estos días vi una película que quería compartir ese mensaje con ustedes que se llama El precio del mañana. ¿Sí es El precio del mañana? Sí. Y en esa película es una metáfora muy bonita de nuestro modelo actual, porque las personas tienen un implante y una carga de tiempo. Digamos que en lugar de tener dinero, a uno le cargan tiempo. Entonces, por ejemplo, comprar algo, pasas tu chip así por un lector biométrico y que te va descontando tu tiempo. Entonces hay personas, por supuesto, igual que en nuestro sistema, millonarias que tienen 1.000.000 de años, y hay los proletarios que viven en el gueto, en esa película, que tienen 1 año, por ejemplo, o hay gente que vive al día, como los informales, entonces compran la carga de 24 horas de vida. Y digo que esa película es muy interesante por cuanto refleja metafóricamente todo lo que nosotros
tenemos de bueno y de malo del sistema, y cómo en un momento el protagonista le pregunta a la protagonista cómo hace ella, que es rica, para sentirse bien y para disfrutar del millón de años que tiene el papá, viendo tanta gente que se muere porque se le acaba el tiempo y no tiene con qué cargarlo. Y la respuesta me parece que es muy ilustrativa. Dice, pues muy fácil, yo cierro los ojos, yo no miro para allá. Eso me ha parecido que es una condición muy interesante de lo que ocurre con nuestra vida. Y entonces es fácil aquí acudir de nuevo a la parábola de la rana hervida, que estando en un recipiente al cual le van subiendo lentamente la temperatura, se siente cómoda y como calientica y como sabrosita en ese baño espumoso, y resulta que cuando se da cuenta ya es demasiado tarde, que está cocinada y pierde la vida. Digamos que esa es una parábola que se usa frecuentemente en ciencias económicas para hablar del cambio, pero que en este momento creo que afecta, digamos, y tiene que ver con todas las dimensiones de la vida humana, porque eso creo que nos está pasando. Aquí es muy interesante también decir algo que desnuda el virus, y es que nosotros, el sector educativo, el sector académico, somos corresponsables de todo lo que está ocurriendo. Y así nos hayamos incorporado a regañadientes al sistema, pues lo hemos hecho. Yo creo que todo ese repertorio, digamos, de ese discurso, eso que llamaba el sociólogo francés, casi me olvida, bueno, ya les digo el nombre del sociólogo francés, la vulgata planetaria. Nosotros dentro de las academias repetimos la vulgata planetaria, o sea, todos estos conceptos, y los incorporamos, de globalización, de social conocimiento, de formar capital humano, de competencias, digamos, de emprendimiento, de educación financiera, ¿no? Y digamos que hemos sido impulsados, decía yo, pues no sin resistencia, porque pues el sector se resiste a raticos eso, pero si uno mira el sistema educativo global, está en este momento al servicio de la formación de capital humano en esa perspectiva. Y finalmente también desnuda el virus algo que no se habla sino también como en pequeños círculos de investigación o de análisis demográfico, y es que el problema, o la causa de los problemas más bien, es que somos muchos, y que este sistema que demanda consumidores a granel, que incluso antes de que los virus tuvieran estos impactos y estas amenazas, los mismos chinos estaban pensando en que iban a dejar que sus pobladores tuvieran más de un hijo para poder tener más consumidores. Digamos, cuando hay estudios serios que indican que la cantidad de población que hay, si todos los 7.000 millones de personas consumiéramos como consumen los norteamericanos, del mundo conocido ya se hubiera acabado los recursos disponibles. Entonces, de hecho, estamos en una situación complicada en esa materia, y creo que es algo que hemos perdido incluso en los centros de investigación y de educación de vista. También creo que es evidente y muy aterrador una situación que nuestra organización social y económica revela, y es la grave radicalización de la concentración de la riqueza y por supuesto del poder. Uno ve esta famosa organización que siempre nos asusta con sus cifras cuando van a Davos, a la Conferencia Económica Mundial. Plantea que el 82% de la riqueza va al 1% de la población. O sea que más del 90% de la humanidad tiene que vivir con el 20% o con el 18% de la riqueza producida. Pero ¿qué es lo más grave? Digamos que este sistema, que no tiene topes en la acumulación, permite que, digamos, esa pequeña minoría tenga el poder de acabar o exterminar la vida, como dice aquí, en parte o totalmente. Porque
digamos, tienen la posibilidad de crear, usar toda la tecnología, el conocimiento y la fuerza que se pueden adquirir con el poder económico para incluso exterminar. Yo no creo mucho pues que este virus sea fruto, digamos, de, de la maldad humana o de la aplicación de esta posibilidad. Parece que no es así, pero lo que sí sabemos es que el ser humano sí tiene esa potencia en este momento de crear virus, de generar guerras bacteriológicas, de generar muertes por esa vía. Y es decir, que esto es algo que asusta, que aterra, pero que también, digamos, llama la atención y que yo quiero poner también ahí como uno de los elementos de discusión. Es algo que tenemos que pensar para, si es cierto que hay espacios para soñar y crear nuevos, ese tiene que ser uno de los elementos, en mi opinión, que debe ser considerado a la concentración de poder en algunas personas. Y nos desnuda el virus, por supuesto, que nos necesitamos unos a los otros. Ya no... Perdón. ¿Qué es lo positivo de estar desnudo? Ahora vamos pues también como con lo interesante, con lo que se puede sacar. Pues yo creo que todos nosotros, además de ver televisión, hemos descubierto que hay cosas positivas de estar en confinamiento. Algunos hemos empezado a hacer lo que hace 20 años estábamos prometiendo, ejercicio, por ejemplo, que no lo hacíamos cuando podíamos salir de la casa. Y ahora ya nos damos un tiempito como para alimentarnos mejor, para hacer un poco de ejercicio. Pero también es interesante en nuestra reflexión y en nuestro quehacer académico que esta situación extrema pone sobre el tapete temas sobre los cuales no se podía hablar. Es decir, la vulgata planetaria a la que nos referíamos antes es el único lenguaje aceptado por el paradigma actual. Y todos sabemos que todo paradigma, como decía Kuhn, tiene sus formas de premiar o de sancionar. Entonces, cuando uno hablaba, por ejemplo, me era mejor que prevaleciera el desarrollo local o que el tema de la sobrepoblación que acabamos de hablar, o hablar de antropología económica para pensar en otros modelos, o del camarada Marx, pues obviamente que eso es algo que ni siquiera era aceptado hasta hace unos días. Hoy todos estos temas, por fortuna, se han vuelto a poner sobre la mesa y pueden ser objeto de discusión sin la sanción moral y la exclusión de la sociedad en general por atreverse a tocarlos. Entonces creo que esas son cosas interesantes. La retrotopía, por ejemplo, es algo que, digamos, algunos posmodernos, que ahora llamaríamos modernos líquidos, como Zygmunt Bauman, hablaba de retrotopía, digamos, dentro de este espectro de las heterotopías, porque nosotros, digamos que hace mucho tiempo estamos, como en la película que mencioné, asustados frente a las distopías, ¿no? Esas distopías que son esos mundos a los que vamos a llegar que no son como muy deseables, como el de 1900 o el de Aldous Huxley de El Mundo Feliz. Entonces vemos que una idea de volver al pasado, y eso digamos que se está viendo desde el punto de vista de Bauman en situaciones como volver a los nacionalismos, al proteccionismo en países que hasta hace muy poco eran los adalides de las aperturas. Entonces, esa retrotopía, digamos que tiene ya un espacio en el pensamiento nuestro. Pero más allá de lo que plantean los posmodernos, la retrotopía también es preguntarnos como seres humanos hasta qué punto tenemos que retornar a ciertos niveles de desarrollo tecnológico sostenibles o ciertas formas de vida. Y es a lo que a veces acuden nuestros jóvenes. A mí me preocupa mucho que hay muchos jóvenes muy desencantados del futuro,
y que no es como cuando nosotros éramos chiquitos que pensábamos que el futuro iba a traer las grandes realizaciones y acabar con las desigualdades y mejorar la vida. Y esto hace que a nuestros jóvenes en algunos casos tengan más interés en mirar al pasado que al futuro. Entonces, bien, dicho esto, ya como mirándola en que nosotros podríamos ir pensando o ir poniendo sobre la mesa, como decía, esos elementos que nos permiten pensar en alternativas. Me apoyé aquí en una cita del ex rector de la Nacional, científico de ciencias políticas, Víctor Manuel Moncayo, que dice, el ataque viral es una oportunidad para declarar, sin ambages ni temores, que vivimos en una sociedad de clases y antagonismos que debemos superar. Vamos que algo que ha quedado sobre la mesa es que es posible que después de esto haya cambios interesantes. El discurso monolítico, digamos, del mercado, ese discurso único que heredamos de la caída del muro, que incuestionable, por supuesto que frente a estas situaciones empieza de nuevo a ser planteado si vamos por el camino adecuado. Obviamente hay algunos que se aprestan de una manera entusiasta, como Slavoj Zizek, como ofrezco disculpa, no es Z Zizek, sino S Zizek, quienes escuchamos hace poco diciendo que esta es la oportunidad y que la única salida es la reinversión del comunismo, ¿no? Su antagonista, el coreano Chul Han, quien dice, por el contrario, de esto saldremos fortalecidos, como seguramente son las consignas del presidente Trump y el presidente del Reino Unido, que plantean que seguramente el rebaño o la teoría de la inmunidad del rebaño, sacando a todos ahorita a trabajar, saldrá fortalecido ese rebaño y el capitalismo de esta sesión. Pero también hay personas que nos plantean el nuevo reconocimiento de nuestra interdependencia, como la filósofa Butler, y nos invitan a replantear entonces esos modelos que la han negado. Esta frase alude a lo que hablábamos ahora, toda una línea de pensamiento que ha sido eclipsada, digamos, por el discurso monolítico del modelo actual, es la de la antropología económica, que ha demostrado con estudios muy serios, aquí tenemos algunos de sus más importantes exponentes, como Marshall Chalins, el austriaco Karl Polanyi, filósofo, el francés, que han planteado y demostrado en sus estudios que esos tradicionales, las elecciones que hace la gente en materia de producción e intercambio, siguen patrones de reciprocidad. Lo que replantea, por supuesto, toda la teoría de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Es decir, que el cervecero y el panadero no nos procuran necesariamente la bebida o el alimento buscando su interés personal. Eso depende del tipo de sociedad y el tipo de paradigma que esté vigente. En una sociedad donde el paradigma sea de solidaridad y de cooperación, no va a ser el individualismo y la ganancia personal lo que mueva al panadero y al cervecero a dispensar sus bienes a sus congéneres. Entonces, decía, no pretendo dar una receta, pero entonces, sí, evidentemente, dentro de esta reflexión cobran de nuevo vigencia teorías y planteamientos muy interesantes y alternativos que hemos tenido, como el del desarrollo a escala humana, que conocemos bien en el medio, por ejemplo, de la economía alternativa y también de la economía solidaria, de el pensador latinoamericano Manfred Magniff, que conocemos muy bien, replanteó pues
esos modelos o esas métricas del modelo monolítico que tienden simplemente a valorar todo por PIB o por objetos y no por personas, y plantea la necesidad otra vez de ver al ser humano en toda su multidimensionalidad y tener en cuenta todas las necesidades del ser humano y diferenciar esas necesidades de los satisfactores, que es muy interesante en este modelo, que no es realmente la comida y la bebida la necesidad, sino es la necesidad de subsistencia, que no necesitamos realmente, que no es la educación una necesidad, es el entendimiento. Más bien la educación y la investigación son los satisfactores para satisfacer la necesidad de entendimiento. Por recordar simplemente, porque sé pues que ustedes ya conocen seguramente este enfoque, como igualmente el enfoque de desarrollo humano, pues que bueno, este por lo menos tiene una visibilidad, hay un informe, como sabemos, anual, de alguna manera se incorpora, pero el impacto que tiene, digamos, sobre los grandes problemas que han sido develados, no es el suficiente. Sin duda el enfoque de desarrollo humano, que también amplía un poco más los análisis y los estudios a indicadores que midan temas de mayor amplitud que el PIB, como la posibilidad de participación, la dignidad humana. Es un enfoque supremamente importante, pero repito que tiene un impacto limitado en nuestra actual sociedad. Y por supuesto, muy orientado al espacio que nos convoca la Escuela de Economía Solidaria de la Uniminuto, el enfoque de la economía solidaria. Yo creo que estas redes no jerarquizadas de relaciones económicas y humanas, que tienen valor central en lo humano, cobra mucha vigencia, y es el postulado, digamos, original de donde surge la economía solidaria, pues por lo menos formalmente o más reconocida en la Sociedad de Pioneros de Rochdale del Reino Unido, que, digamos, dieron origen a todo este mundo tan interesante, pero que seguramente lo tenemos también que repensar, pues la economía solidaria tiene muchas posibilidades, vuelve a ser una alternativa interesante para discutir. Yo ponía aquí que de pronto importante ampliar un poco más a que sea biocéntrica. Digamos que la economía solidaria tiene el mismo problema de la economía neoliberal actual, de ser muy antropocéntrica, aunque si bien la economía solidaria, y por ejemplo la ley nuestra de economía solidaria, plantea como que tener en cuenta los temas ambientales o promover los temas ambientales, digamos que no asume de una manera muy céntrica. Pero bueno, eso es una debilidad que yo pensaría que tenemos en este momento, pero que no por eso descalifica lo que creo que vuelve a ser una propuesta muy interesante. Dentro de esta nueva economía que se pueda plantear, también es importante replantear asimismo, reconsiderar el concepto del empresario, del emprendedor. Digamos que el emprendedor a veces, como se puede ver, decíamos, fruto de la análisis de la antropología económica, se plantea que ese homus economicus o ese ser unidimensional a que nos ha reducido el modelo vigente, en el cual pues digamos solamente valemos como consumidores o como productores, pero no se consideran de una manera prevalente las otras dimensiones de la naturaleza humana. Entonces es importante ver que el homus economicus es una cualidad, ¿sí? Perdón, el homus economicus depende solamente del medio, o sea, no solamente hay
esa versión del ser humano, del Homo sapiens, sino que depende es de la cultura, del medio, que permita florecer otro tipo de versiones del ser humano. El empresario, digamos que tiene dentro de la lógica económica un ciclo, ha tenido en la historia un ciclo de, de ser resaltado como protagonista o de ser señalado como causante de males. Uno ve, por ejemplo, el villano de la Ática griega, que Aristóteles, como al negociante, al empresario, el negotium como la negación del otium, o sea, la negación del ocio. Los filósofos de la Grecia clásica tenía mucha importancia, digamos, el ocio, digamos, productivo, el ocio como virtud. Y por lo tanto, la persona que tenía que trabajar no era muy bien vista y el negociante, pues, no era una persona para el filósofo tan valiosa porque negaba el tiempo del ocio por dedicarlo al intercambio de mercancías. Pero posteriormente, pues digamos que la época, por supuesto, capitalista y el desarrollo burgués, habla del empresario como el moderno taumaturgo. César. Parece que hubo una desconexión momentánea. César, ¿no se escucha? Tiene cerrado el micrófono. Aló. Disculpen, paso aquí. Aprovecho para preguntar si no estoy muy extendido en el tiempo. No, César, vamos bien. 10 minuticos y damos paso a las preguntas si hay. Bien, entonces decía que pasar del villano de la Ática que negaba el ocio al empresario como ese mago que transforma la sociedad y que vuelve, digamos, productivo lo improductivo, ha cobrado mucho, decía, importancia en nuestro medio. Nosotros sabemos que en los últimos gobiernos en Colombia se han hecho muchas políticas dirigidas a redirigir los recursos hacia los empresarios. Digamos, bajo el supuesto de que los empresarios son los que generan riqueza y que por lo tanto hay modelos, digamos, de subsidios o digamos, incentivos a la producción de los pequeños y medianos empresarios que no son muy bien vistos porque se dice que se le debe dar el dinero es a esos grandes empresarios que tienen a su vez gran capacidad de producir riqueza. Sin embargo, pues nosotros sabemos que también tenemos en Colombia muchos ejemplos de que esa teoría pues no siempre ha funcionado de una manera positiva para la propia economía. Y hasta recordar en una época de la apertura, cuando un presidente le dio todas las gabelas al sector financiero para que moviera la economía y decidieron fue comprar
activos financieros en el extranjero. Digamos, esa no fue una experiencia positiva, o pues es inevitable referirse a casos como el de Agroingreso Seguro, que quiso generar, digamos, dinamización en el sector agrario. Pero digamos que no se cumplió, por lo menos en ese caso, esa teoría, y por supuesto volvemos en este ciclo a caer en el empresario como el malo del paseo, que en busca del rendimiento sacrifica la dignidad humana y la vida. Digamos que ese ya lo que se plantea en este momento. La idea es que puede haber un nuevo empresario también dentro de estos nuevos enfoques. O sea, no todo el empresario tiene que caer en eso. Y pues bueno, quisiéramos que este ciclo le tocara entonces en el futuro cercano el protagonismo a un nuevo tipo de emprendedor, que sea, como aquí se plantea, un nuevo creador de mundo social y ambientalmente equilibrado o sostenible. Entonces, por supuesto, una nueva versión. Tenemos aquí una cita muy interesante de Marcos Arruda, que es, digamos, uno de los teóricos de la economía solidaria más modernos, ya esto es más de la década anterior, sobre que los humanos somos naturalmente solidarios. Él rescata mucho estos enfoques de la antropología económica y con base en eso nos propone a la vez una nueva educación. Con esto ya quisiera ir cerrando, digamos, ya para lo que en nuestro medio interesa también es cuál es el aporte que podemos nosotros ir pensando desde estos enfoques alternativos. Primero, pues yo quisiera referirme a Montessori, que siempre me ha parecido un enfoque de pedagogía científica, como ella misma pues tuvo la pretensión, digamos, de construir, de filosofía de la pedagogía, digamos, que nos plantea que es posible y que es necesario educar para la cooperación y no para la competencia. Yo creo que esto es un enfoque muy clave en este momento en que gran parte de los problemas, pensamos nosotros, se le pueden atribuir a esa prevalencia del individualismo sobre la cooperación. El impacto que eso ha tenido en ese invisibilizado costo social es muy grave en el mundo entero. Y como vemos, no existe como tal un determinismo en el ser humano que diga que es individual por naturaleza. Ahí ya lo dijimos, muchos estudios que ponen en cuestionamiento ese postulado. El modelo de Marcos Arruda para una nueva humanización, que llama él, muy basado en los principios de la economía solidaria, integra, es un modelo integrador que no va en oposiciones, no va en blanco o negro, sino que trata de integrar como es el ser humano. El ser humano debe ser integral y está en el corazón, digamos, de su modelo. Es una educación para la emancipación, pues inevitable retomar el enfoque de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, en este eje de la propuesta de Arruda, que es emancipar de los condicionamientos sistémicos que tiene el sistema educativo y desarrollar las potencialidades del individuo. Esto es muy importante porque desarrollar las potencialidades del individuo habla de la necesidad de una educación no estandarizada. Yo aquí pues me recuerdo, no sé si me acompañará el profesor José Jairo Giraldo, que invité a esta conferencia, quien tiene en su fundación Buinaima un ejercicio muy interesante para desarrollar los talentos de los niños. Y esto debe hacer parte de un modelo integral y humanista de educación, porque se escapa de lo que entendemos hoy en día por calidad
educativa, que es preparar a los niños para que saquen unas buenas calificaciones en en las pruebas tanto internas de sus colegios como en las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales, léase de saber, pruebas PISA. Entonces, esto creo que debe ser parte del modelo de educación, de todo lo que estamos pensando. Algo que también era un tema vedado y que vuelve a ponerse sobre la mesa, la formación política, también está en el modelo de Arruda y en otro modelo que enseguida comento, que se hace desde la perspectiva de compartir poder y saber en relación solidaria y participativa, ¿no? Y en los ámbitos comunitario y macrosocioeconómico. Aquí también volvemos a mirar el tema del desarrollo local, vedado en esa idealización del modelo global de la economía y nos plantea otros modelos como la comunagogía. La comunagogía vuelve también importante a la educación en su contacto con la comunidad y en su impacto con la comunidad. Aprende con ella y aprende para ella. Y se tejen relaciones importantes entre la escuela y el entorno, que ha estado generalmente y en este actual modelo totalmente salido, digamos, de su realidad inmediata. En esto, pues, la educación pública puede tener un papel muy importante, porque pues, sabemos que, y bueno, y también en una parte importante la educación privada que todavía habita en los barrios. Yo creo que esa decisión de mandar la educación a las periferias de la ciudad no es algo tan interesante. Perdón, ¿se fue la presentación? Decía, digamos que ha restado esa posibilidad de que los niños tengan una relación con su entorno, ¿no? Ya sacó de la posibilidad de la comunidad, el amigo del barrio, todo eso, digamos, fue excluido. La posibilidad de construir comunagogía. ¿Aló? Muy bien. Construir comunagogía exige eso, ese tejido entre la escuela y la comunidad y desarrollo e impacto en lo local. Tiene unos elementos que están aquí descritos, la soberanía epistémica, construcción de territorio, por supuesto, que se permite en ese modelo, decisiones y saberes compartidos, o sea, es volver a darle realidad al territorio, porque en esa abstracción de la globalización se pierde, y la dinamización de vínculos comunitarios y fortalecimiento de la identidad. Entonces, con esto cerraríamos, porque todo modelo de educación, por supuesto, debe tener un ideal de ser humano. Y quise pues poner aquí una idea también muy general de lo que sintetiza lo que acabo de plantear, como un hombre comunitario, digamos, una persona que se puede estar construyendo, reconstruyendo a sí mismo y a su entorno, pero en una relación cooperativa, de cooperación, que además permite la realización de sí mismo en una intrínseca relación de solidaridad y de respeto por la vida. Creo que también nos falta un poco en nuestros modelos educativos, incluso solidarios, no solamente hablar de la promoción de la ecología, sino centrar como algo muy central, por lo tanto se llamaría como biocéntrico el modelo, porque ya no es solamente promocionar la ecología, sino hacer transformaciones muy estructurales para garantizar la continuación de la vida. Esto cerraría entonces acá mi exposición. Repito y retomo el enfoque que yo planteaba al principio
son elementos para la discusión. Siempre creemos que debe siempre contextualizarse, flexibilizarse cualquier propuesta, y hace parte también de lo que trabajamos nosotros en el Plan Decenal de Educación como uno de los más importantes desafíos de la educación en Colombia, que se llama la transformación del paradigma. En este momento eso quedó planteado, hace 3 años que se formuló y redactamos el plan, pero digamos que no es el único escenario en el que se habla de eso. Yo creo que hoy todos estamos hablando de eso, de que el modelo educativo, el paradigma educativo hay que cambiar. Y de hecho ya se está cambiando. Creo que en este momento estamos en uno de esos movimientos paradigmáticos que decía Thomas Kuhn, de pasar de un paradigma a otro, y hay quienes ya empiezan a hacerlo. Hay unos que se van hacia el desarrollo radical de la tecnología, que es, por ejemplo, todo ese enfoque de la singularidad. Hemos visto la Universidad de la Singularidad que crearon en el Valle de Silicio la NASA y Google, y que estas grandes transnacionales de la tecnología y que están a la vanguardia en esos campos, y que plantean una educación ya totalmente diferente desde ese enfoque. Nosotros creo que también tenemos acá en Colombia que pensar constructiva y participativamente cómo replantearnos nuestro modelo educativo para que sea pertinente, para que nos ayude a superar todas estas dificultades y encontrar los trajes apropiados con los cuales cubrir esas desnudeces que quedaron al descubierto y a la luz en esta época de pandemia. Les agradezco mucho la gentil invitación a la universidad y a todo el auditorio por su atención hasta aquí, haberme soportado. Estaré atento si hay alguna pregunta. Muchas gracias. César, muchas gracias. Sí, tenemos una pregunta del profesor Jefferson Durán, del área andina. Él pregunta, ¿cuál es la recomendación para incentivar la solidaridad? Sí. Teniendo en cuenta el mundo tan moderno e individualizado en que vivimos. Perfecto. Yo creo que es eso, es fundamentalmente que aprovechemos este momento en que, digamos, se está dando un espacio. Yo creo que uno no puede ser tan entusiasta como CISEC de salir, por ejemplo, a decir, no, pues lo único es que mañana empecemos con la economía solidaria como solución al planeta. Pero sí, por supuesto, hay un momento de reflexión universal, hay un momento de pensamiento. Creo que lo que tenemos que hacer es unirnos, conectarnos en esa discusión. Yo por lo menos propongo que estos espacios, les digo que está el plan decenal que se está proponiendo como una red de actores a nivel nacional para pensar, por ejemplo, el nuevo paradigma. Yo he propuesto que todos estos elementos, como los que hoy he aquí descrito y puesto a consideración, como el desarrollo humano, el desarrollo a escala humana, la economía solidaria, ¿no?, la educación para la emancipación, deben ser elementos a considerar en ese nuevo modelo y deben ser integrados. Y eso es una lucha que debemos dar los que defendemos modelos alternativos al modelo predominante. Entonces, pues al profesor y a todos, pues yo los invito a que se vinculen a ese tipo de redes, a las redes del movimiento social y pedagógico, en las cuales estos temas se están por lo menos poniendo en discusión. A mí me parece que lo que nos hace falta un poco, profesor, y a todos, es trabajar más conectados. O sea, hay muchas iniciativas dispersas y atomizadas. Creo que tenemos que ponerle a esto la concentración del rayo láser y hacer propuestas que tengan un impacto real en el sistema educativo, inicialmente pues colombiano. Creo que esa es nuestra tarea más a la mano que tenemos. El profesor Jesús Beltrán hace una pregunta. ¿Se refiere usted a educación centrada en la humanidad? ¿Podría ampliar un poco más este concepto? ¿A qué se refiere este concepto de humanismo? Sí, digamos que ese ejemplo que yo puse allí
es tomado del profesor Marcos Arruda, que habla de humanizar, ¿no? De humanizar la educación y digamos que está planteando en estos campos, es decir, humanizar la educación es, como él lo planteaba, volver la educación de nuevo integral, digamos, romper lo que llamaríamos el mito de Descartes, ¿no? De que aquí está el sujeto y allá está la realidad, de que aquí está la mente y allá está el cuerpo o el cerebro. Digamos que la propuesta allí en esa visión compleja e integral de Arruda, que me parece muy interesante, vincula muchos enfoques, ahí vincula hasta la filosofía oriental, ¿sí? que es muy también integral en su visión del mundo, menos separatista de los opuestos, que permita, digamos, también encontrar esa integración del ser humano con el mundo, con la naturaleza, con la cultura, con la sociedad, reconociendo todas esas dimensiones que tiene, es decir, esa multidimensionalidad humana que han sido cercenadas por el actual modelo, que repito, han vuelto al hombre unidimensional. Entonces, digamos que ese es el humanismo que se propone desde ese enfoque, pero pues obviamente hay muchos más enfoques. Bueno, el profesor Hernán Olano de la Universidad Gran Colombia pregunta, ¿cuándo nuestro pilar es cuando nuestro pilar es la solidaridad? ¿Cómo hacerle entender a los estudiantes que es una propuesta de doble vía? Sí, yo creo que esto debe ser un programa, digamos, con pretensiones ambiciosas. O sea, nosotros, creo que el enfoque que nosotros propongamos como país debe incorporar los principios de la filosofía solidaria, pero no como un enfoque marginal. Digamos que pues, nosotros lo hemos manejado en las universidades, en los centros, en el propio sector solidario, que pues como sabemos también ha estado muy constreñido, ¿no? De alguna manera ha sido arrinconado también por el modelo predominante. En Colombia eso pues lo hemos visto, que de tener un departamento administrativo de economía solidaria, hoy en día tenemos una oficinita que hace asesorías a las organizaciones de economía solidaria. Entonces, y además pues todo lo que se le quitó en muchos campos, ¿no? Al sector solidario. También pues hay que ser autocríticos de que el sector solidario pues también ha sido utilizado de manera perversa muchas veces. Aquí pues se ha sancionado muchas organizaciones que utilizan el sector solidario es para dejar de reconocer, digamos, derechos sociales y laborales. Entonces, digamos que para nosotros es sobre todo en este momento de construcción, uno no puede, como decía al principio, proponer recetas, porque es irrespetuoso con una sociedad. Puede proponer ideas para la discusión. Creo que el modelo de educación solidaria y la filosofía de la educación solidaria es momento de volverla a incorporar al sistema y al paradigma educativo. Pero eso nos toca hacerlo a todos en esa primero revisión autocrítica de lo que ha ocurrido con esta propuesta tan interesante del modelo solidario y su renovación y su relanzamiento. Una versión renovada totalmente de la filosofía solidaria, pero sí debe hacer parte del nuevo paradigma educativo y eso pues es lo que se está construyendo. El Plan Nacional Decenal de Educación está planteado hasta el 2026, o sea, yo de una vez lo pondría de una manera muy concreta sobre un horizonte. Nosotros de aquí al 2026 deberíamos tener construido ese nuevo paradigma educativo como colombianos, pero eso sí exige, repito, una integración y por eso es la invitación nuestra a que nos conectemos todas las iniciativas que estemos orientadas en esa dirección para que estos elementos constitutivos de un nuevo modelo humanista y solidario tengan realmente un reflejo y un impacto en el nuevo modelo educativo de Colombia. Bueno, hay otra pregunta del secretario general de Uniminuto VD, de Manolo Chávez. Dice, entonces y en definitiva, considera que a pesar del egoísmo del ser humano, el coronavirus nos obligará en algo o en muy poco a reinventarnos como una humanidad y a remodelar la única casa común que tenemos de manera sostenible e inclusive.
Bueno, al doctor Manolo Chávez, a quien le doy un abrazo. Eh, bueno, hace una pregunta que tiene de una vez la respuesta. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Manolo, en que, digamos, sí, obviamente esta pandemia nos interpela. Lo único que no estaría de acuerdo, digamos, es que, como decía Arruda y como dicen muchos teóricos de la antropología económica que mencioné, realmente el ser humano no es que sea egoísta por naturaleza, ¿no? Digamos que al contrario, incluso cuando uno lee a Harari, uno ve que los recolectores cazadores, que según Harari vivían mucho más felices que nosotros, encerrados todo el día en la oficina y ahorita en estas salas de Teams y de Zoom, porque ellos cogían su alimento, se metían a su cueva y después salían a explorar y a jugar con su familia y se la pasaban todo el día en eso. O sea que, digamos, para él, en eso la humanidad ha perdido. Y en ese momento, digamos que el ser humano, para ser lo que es y para ser humano, realmente estas investigaciones de la antropología económica lo que han demostrado es que no es que el ser humano sea egoísta por naturaleza. Cuando, digamos, triunfó la revolución industrial y dio lugar a la nueva clase social de la burguesía, que aunque no lo creamos muchas veces se nos olvida, y ahorita que podemos volver a hablar de Marx, eh, el primero que halagó de una manera bastante generosa a la burguesía y al empresariado fue el propio Carlos Marx. O sea que eso era una clase de un gran empuje, una gran capacidad transformadora, pero que debería ser una clase transitoria. Pero lo digo porque, digamos, en ese momento histórico es cuando, a partir de Smith y otros teóricos que después eso lo volvieron incluso teorías matemáticas para demostrar la importancia del individualismo humano, eh, se descarta realmente que eso sea inherente al ser humano. Es inherente al modelo, a un modelo que en ese momento triunfó y que en este momento se ha radicalizado en su nuevo vestido del neoliberalismo, pero que digamos no es que haga parte o que no esté en la naturaleza humana esa tendencia a la cooperación y a la solidaridad, porque está demostrado que sí está, porque si no hubiera sido así, no hubiera subsistido y ni le hubiera ganado la pelea a los neandertales. Seguramente ahorita seríamos un poquito diferentes de lo que somos, sin desconocer por supuesto también pues obviamente los impulsos de la naturaleza humana que digamos que son paradójicos, ¿no? Como esa tendencia, por ejemplo, a la guerra, ¿no? A la destrucción, que no es de todos los humanos tampoco, pero digamos que sí es paradójico. Bueno, la profesora Belén Quintero pregunta, ¿cuál es el mensaje para el docente que mantiene una postura tan intolerante frente a las dificultades de los estudiantes? Bueno, profesora Belén, yo creo que ahí hay una propuesta también para nosotros. Los docentes, yo sí creo que tenemos que despertar del letargo. O sea, lo que usted está diciendo, pues obviamente no describe a todos los docentes, pero sí es necesario que, decía antes, mire, nosotros nos hemos dejado llevar a un estado de cosas que las vemos como incuestionables. A esa vulgata planetaria que ya me acordé, proclamaba Pierre Bourdieu, es el sociólogo que hablaba de eso, sobre todo referido a la pluralidad y a la planetarización, o a la mundialización, perdón, era que hablaba él. Hoy en día podemos decir que esa vulgata planetaria pues se extiende a unos temas que, como decíamos, nadie los puede tocar: globalización, productividad, competitividad, competencia. Y lo que nosotros invitamos a esos profes, maestra Belén, es a que los que no estén en eso lo hagan. O sea, tenemos que, como profesores, empezar a tener un poco más de resistencia. A veces algo que es preocupante en este momento de la historia es que hemos perdido nuestra capacidad también de lucha, como que hemos renunciado mucho a eso.
Decía en una encuesta que comentaba el maestro Julián de Subiría que el 70% de los jóvenes colombianos decían que, pues, que ellos no cambiarían nada, ni siquiera la corrupción, siempre y cuando, digamos, pudieran seguir teniendo acceso a ciertos bienes de la tecnología y del consumo, ¿sí? Como si ellos, digamos, tienen eso, no interesaría más. Entonces, digamos que, pues eso es hasta cierto punto grave porque es volver a caer en la parábola de la rana hervida, que hagamos de cuenta que no está pasando nada y metámonos aquí en el iPad y seamos felices en ese mundo virtual y cerremos los ojos al rey desnudo y hagámonos lo que no está pasando nada. Digamos que hay una gran porción de jóvenes, pero también de maestros, que a veces caemos en eso. Simplemente adaptémonos, es lo más inteligente que podemos hacer, porque además pues sabemos que el paradigma actual castiga severamente a quienes a veces hacemos críticas a ese modelo, digamos que no es bien vista las personas críticas en gran parte, digamos, de los ámbitos actuales. Entonces, por eso muchos hemos caído en eso, pero yo os invito a esos profesores que son apáticos a que dejen de serlo, o sea, construir ahorita es una motivación interesante. Digamos que yo creo que los jóvenes y muchos profes, investigadores, a veces hemos caído en la apatía porque como que no le vemos salida a la cosa. Pero cuando se abren oportunidades de encontrar sentido y de encontrar un norte en un proyecto nuevo, que uno diga, oiga, de pronto hasta si somos capaces, aprovechando estas condiciones que como decía el doctor Manono, como que el virus nos interpela y nos invita a pensar, pues hagámoslo, pensemos y llevemos, digamos, estas reflexiones a que nos saquen de ese estado en que algunos profesores caemos, maestra Belén. Gracias, César. El profesor Wilder Lebus, retomando lo citado por Siquet, resumo la pregunta, o las dos preguntas. De acuerdo a Siquet, ¿en cuál de los grupos puede ubicarse al maestro? Y si el sistema educativo se vuelve opresor en este caso. No, muy buena su pregunta, maestro Lemus, porque, mire, yo, en todo lo que nosotros hemos recorrido en estos años también de construcción de política pública educativa, hemos visto que sobre lo primero, yo le diría, no es posible encasillar al maestro. El maestro, por fortuna, es un grupo heterogéneo, es un grupo diverso, es un grupo plural, ¿sí? El maestro, con toda razón, no tiene mucho interés en caer como en estándares, en currículos nacionales, porque eso le resta la autonomía. Entonces, uno ve en el magisterio todas las tendencias ideológicas, políticas, teóricas, de paradigmas pedagógicos, por lo cual uno pues lo que tiene que decir es que no, el maestro no es encasillable en ese sentido. Creo que una de las grandes fallas e injusticias del actual estado de cosas es que ha tomado cierta fuerza y ha cobrado moda, digamos, atacar al maestro y señalarlo como culpable de muchas cosas, como para debilitar precisamente a los maestros que luchan. Entonces, me parece de lo más injusto, repito, decir que es que el maestro ideologiza, que no puede hablar de política porque entonces está volviendo a los niños unos resentidos y que nos los están, digamos, llevando por un ideal. Eso me parece una de las acusaciones más injustas que he visto en esa famosa tendencia de las llamadas fake news, o construcción de mentiras o construcción de realidades a partir de las enseñanzas que heredaron del jefe de propaganda nazi Goebbels, que es esa máxima de que 1000 veces dicha una mentira se vuelve verdad, se está utilizando con demasiado cinismo en las actuales redes sociales. Entonces, yo creería que el maestro no está en ese plan, o mejor dicho, pues tanto en la educación pública como en la privada, puede haber un maestro o una maestra que quiera, digamos, tirar línea, como decimos popularmente, ¿sí? E influir en sus estudiantes. Obviamente que ese riesgo ocurre en todo lado. A mí me pasó en un colegio, entre otras cosas, privado, donde estudió mi hija, y era un colegio religioso.
La monja, digamos que nos tiraba línea a los padres de familia, también, o sea, eso no es un fenómeno exclusivo de la educación pública como se ha querido mostrar. Y me parecía a mí muy gracioso, pues, de la monja nos tiraba abiertamente esa línea para que nosotros, digamos, fuéramos más adaptados a los procesos de la economía actual. Pero digamos que ese no es el problema, tampoco diría yo que eso ocurre en todos los colegios privados ni en los colegios públicos. Los maestros son diversos, son plurales, tienen enfoques distintos. Ahorita, por fortuna, esta situación creo que ha demostrado, y mañana tenemos que hacerles un gran homenaje con una invitación a almuerzo virtual. Ahí sí es muy especial de ver cómo han afrontado los maestros sin el debido apoyo y sin de la debida preparación institucional ni gubernamental esta crisis. Yo sí creo que ellos sí, no quiero, repito, que se les nombre como héroes y que se tienen que sacrificar, no. Ellos son trabajadores, pero sí son dignos de un gran reconocimiento de cómo han enfrentado los profesores de todos los niveles educativos hasta la superior, con sus recursos, su creatividad, para poder tratar de llevarle la educación y el derecho a la educación a todos sus estudiantes. Creo que eso ha sido muy valioso para... hay que volver a posicionar la imagen del maestro. Yo creo que sí, obviamente hay maestros pues, que no hacen las cosas bien, hay maestros que... excepciones, como dirían, tienen, sí, que tengan bueno, unos privilegios que otros no tienen, pero la verdad es que la gran mayoría de los maestros han demostrado que tienen mucha ética profesional y tienen mucha capacidad y que son una gran posibilidad digamos, diversa de atender al derecho a la educación. Pero lo segundo que me plantea el profesor, si ahí yo sí creo que el Estado y el gobierno, por supuesto, sí han tenido un papel en ese constreñimiento y en esa orientación, y justamente por eso es que no hay que ponerse bravo con los maestros que luchan, porque es que los maestros que luchan quieren también que los niños tengan esa posibilidad de una educación más diversa, con especialistas en otras áreas, con psicopedagogía, con educación integral, ¿sí? Y no solamente que les digan, que quédense 3 horas más y eso ya es la jornada complementaria con el mismo sueldo. Yo creo que tienen toda la razón los maestros que luchan, porque esa no es la manera de llevar el derecho a la educación. Aquí el derecho a la educación, igual que todo lo que hemos dicho de que se invisibiliza una parte de la realidad, en el caso del derecho a la educación se invisibiliza todo lo que tiene que ver con calidad. O sea, el gobierno siempre dice, no, es que estamos llegando a tal parte, vamos a llevar unos computadores, en estos días les vamos a poner una plataforma que se llama tal. Pero resulta que eso no es, eso es como tratar de resolver una parte del derecho que es el acceso y la disponibilidad, pero no resuelve la calidad. Porque claro, el gobierno no estaba preparado con una tecnología apropiada, técnica, científica, pedagógicamente, con contenidos desarrollados y curricularizados para atender a la población. Simplemente se dio como una lista de mercado de posibles plataformas y contenidos que encontraban ahí en la red los maestros, que lo han hecho de la mejor manera, repito, y han logrado sortearlo. Pero sí, por supuesto, creo que lo que obviamente defienden los gobiernos de los últimos años, y pues que están hace más de 20 o 30 años en el poder, es consolidar ese modelo, inicialmente que fue, por ejemplo, de apertura educativa, ¿no? Y el modelo de masificación y de formación por competencias, que, digamos, se restringe las posibilidades del ser humano, y es un modelo, también lo digo, que va enfocado a fortalecer la individualidad, el individualismo. Cuando estábamos redactando el plan decenal de educación, yo recuerdo que cuando pusimos temas sobre el tapete de los que estamos hoy conversando, como por ejemplo, que la educación debía formarse en el modelo de Montessori, más para la colaboración que para la competencia, y recuerdo muy bien, bueno, ya pues no digo nombres porque no se trata de particularizar, digamos de la oficina de calidad del ministerio,
mandaron un documento cuando estábamos redactando diciendo, no, tenemos que tener en cuenta que la competencia es buena y que hay que formar para la competencia, ¿no? Entonces digamos que hay sí una defensa, por lo menos de un grupo importante de la gente que está en el ministerio, de la gente que está en el gobierno, de ese enfoque. Es decir, se piensa y se plantea como que eso es cierto, que como lo decía Manolo, que posiblemente se cree que eso es inherente al ser humano, que eso no puede cambiar y que es necesario saber canalizar ese individualismo. Nosotros planteamos que no es, como ya lo hemos aquí dicho, eso no es determinístico, eso depende del modelo predominante y del paradigma de la época. Lo que tenemos es que cambiar el paradigma, digamos que esa es la propuesta. Bueno, pues con el ánimo nos encantaría, César, continuar, pero en el buen uso del tiempo, le queremos agradecer por su conversatorio, por sus aportes, a las personas que participaron, mil gracias. Hay unas preguntas que con mucho gusto yo se las haré llegar a nuestro conferencista invitado para que se las responda. Hay unas preguntas supremamente interesantes que nos espera con este cambio de paradigma, con esa disposición. Quedan todavía muchos interrogantes porque parece que el tema, la palabra solidaridad, comunismo, nos asusta, ¿no? Todavía como que no hemos podido definirlas como tal y generamos unas improntas que no dejan a veces repensar los sistemas y como bien lo decía a través de su conferencia, tenemos que repensarnos y aprender a resignificar palabras como solidaridad, competitividad, educación, trabajo con el otro, para el otro y sobre todo aprender a definir lo que significa un modelo. Pienso que eso son una de las debilidades que tenemos. César, de verdad, mil gracias por compartir sus ratos, sabemos sus ocupaciones, y a nuestros invitados, participantes, mil gracias, a Unicorporativa, que nos abrió este espacio, mil gracias, y a todos los profesores a nivel de la universidad y externos, mil gracias y esperamos contar con ustedes en próximas oportunidades. César, muchas gracias. Y un abrazo. Tendremos entonces toda la disposición y el gusto de darle curso a la conversación con los participantes que hicieron otras preguntas. Muchas gracias de nuevo a todos. Gracias. Por supuesto que las estaremos compartiendo para seguir la conversación por otros medios. Bueno, maestros, mil gracias, un abrazo, cuídense mucho y busquemos la transformación del país y repensémonos nuevamente desde la educación. Un abrazo. Un abrazo.